Vamos al sermón de hoy. La semana pasada Last week, tuvimos la vida del reino parte 1, we talked about the kingdom life part 1. en lo que hablamos de punto 1 fue sacrificial, la vida del reino es sacrificial, We talked about the life kingdom about sacrificial, la vida del reino es promotora del evangelio the kingdom life about the promoting the y gospel, la vida del reino empodera. and the life kingdom empower Hoy vamos us. a discutir 3 puntos diferentes. We're going to discuss 3 different points today. La vida del reino es diversa, The life of kingdom diverse, la vida del reino es experiencial the life kingdom is experiential, y la vida del reino es multiplicadora. and the life kingdom is multiplying. Así es que la vida del reino se compone The kingdom life is component. de todo lo que nos hace a nosotros siervos de Dios It's everything that made us servants of God y herederos del reino. and heirs of the kingdom. Y tenemos que conocer cuáles son las cualidades We need to know what are the characteristics que debemos de tener that we should have para nosotros poder llegar for us to be able to, delante del trono to be able to go to el día que se before nos the llame throne of God de esta tierra. before we be called from earth. Así es que vamos al primer punto del día de hoy, Let's discuss the first que es point. la vida del reino es diversa. Is that the kingdom of the life kingdom is diverse. Cuando personas de diversas razas, When people of diverse ethnicity, grupos étnicos, different ethnicity, de diferentes colores, different colors, vienen a Cristo, come to Christ, se convierten en parte del cuerpo de Cristo. they become part of the body of Christ. Las iglesias diversas, The churches are donde hay diversified. personas de diferentes naciones, Where diferente color, with different colors and nations, diferentes grupos étnicos, different ethnic groups. en realidad son un ejemplo In reality, they are an del example reino de Dios aquí en la tierra. of the kingdom of God here on earth. Jesús murió Jesus died para que los corazones de los humanos, so that humans' hearts, sin importar raza, regardless race, grupo étnico, ethnic group, idioma, language, se pudieran arrepentir could repent y ser salvos a través de él, and to be saved through him, y ser limpiados de sus pecados and to be cleansed from their sins a través del derrame de su sangre. through the shedding of his blood. Así es que vamos a Hechos 2 del 1 al 3. Let's read chapter Acts 2 del verses 1 al 1 to 3. 2. Vamos a leer del 1 al 3. Vamos a Let's comenzar read con 1 y 1 to 2. 3. Start with 1. Dice así, verse 1 cuando and 2. llegó el día de Pentecostés, When the day of Pentecost had fully come, estaban todos unánimes juntos. they were all with one accord in one place. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, And suddenly there came a sound from heaven of a rushing mighty wind, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. and it filled the whole house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Then there appeared to them divided tongues of asentándose sobre fire, cada uno de ellos. and one sat upon each one of them. Fíjate, los discípulos estaban en Jerusalén The disciples were in Jerusalem para celebrar la fiesta de to Pentecostés. celebrate the Pentecost. Estaban todos juntos en esta casa. They were all gathered together in that Cuando house. de repente vino un viento bien fuerte, When suddenly a blowing of wind came. soplando duramente Suddenly came a blowing por toda la of wind casa. around the house. Y ellos estaban todos sentados en They este were all momento. sitting at that time. Pero entonces cayeron en ellos en ese momento But the Spirit came upon them, diversas lenguas. diverse O tongues. sea, cayeron en ellos, sobre ellos diversos idiomas, It came upon them different de lo que languages. se hablaban en todas las regiones donde ellos estaban. All the languages being spoken in all the regions that they were. Esto es una pequeña parte This is a small part de la diversidad del reino de Dios. of the diversity of the kingdom of Así God. es que podemos ver aquí que en toda la región, bueno, todavía, y creo que ahora se hablan más idiomas todavía. I think that now there are Que lo que more se hablaba en languages ese being tiempo. spoken than at that time. Pero Dios sabía But God knew de dónde vendrían las personas the people were coming from para esta fiesta de Pentecostés. for the Pentecost. Y como fuego And as a fire, sentó sobre cada uno de los discípulos they came upon each one of the disciples. los diversos idiomas que hablaban estas personas. The diverse language of those people were spoken. Fíjense, originalmente los humanos eran todo de una misma raza, de un solo idioma. Originally, the human being race was one language and one race. Cuando Dios llevó a esta nación
when God came to this nation lo llevó a la tierra de Sinar. and he took it to the Shinar land, Ellos decidieron edificar un edificio. they decided to edify O sea, the hicieron people. una ciudad They did a city, y y estaban haciendo una torre de ladrillos and they were doing a tower para llegar of al bricks cielo. that goes to heavens. Entonces, Therefore, esto fue lo que dijo Jehová en Génesis 11, 6, 7. that's what Jehovah said in Genesis chapter 11. 6, 7. Next. Dice, he aquí el pueblo es uno, And the Lord said, indeed, the people are one. y todos estos tienen un solo lenguaje, They all have one language. y han comenzado la obra. And this is what they begin to do. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Now, nothing that they propose will hold them from doing it. Ahora pues, Now then, descendamos y confundamos allí su lengua, descend and confuse their language. para que ninguno entienda el habla de su compañero. Then they were all amazed because everyone had a De ahí Jehová los esparció a todos sobre la faz de la tierra, God scattered them around the earth. y este fue el comienzo de la diversidad humana. And this was the beginning of the diversity in human race. Hoy en día la diversidad va creciendo Nowadays, the diversity entre continues muchas to más grow naciones, among many nations, entre otros lenguajes. among many other languages. Pero volviendo a Hechos, But going back to Acts, cuando a los discípulos se le aparecieron las diversas lenguas, when the disciples saw the diverse era porque el types of Espíritu tongues, Santo había caído sobre ellos. it was because the Holy Spirit came upon them. En Hechos 2, 4 y 5 dice, Acts 2 and 4 and 5. y fueron todos llenos del Espíritu Santo And they were all filled with the Holy Spirit y comenzaron a hablar en otras lenguas, and began to speak with other según el tongues. Espíritu le daba que hablasen. And the Spirit gave them utterance. Moraban entonces en Jerusalén judíos, And they were dwelling in varones Jerusalem, piadosos Jew, devout de men, todas las naciones bajo el cielo. from every nation under heaven. Todos los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo All the disciples were filled with the y Holy empezaron a Spirit. hablar en los diferentes idiomas. And they started talking in the different languages. Entonces ellos moraban en Jerusalén They were dwelling in junto con Jerusalem estos judíos de diferentes naciones, together with the Jews from different porque nations. había judíos helénicos en aquel tiempo, There's a Hellenic que eran los judíos Jews que at venían that de time, Grecia, the one that lives in Greek. habían los judíos que habían quedado en sus tierras. There's all the Jews that they stay in their Pero own yo le voy a land. leer dentro de un ratico todas las otras naciones judías, I will read to you about all the pero no Jewish eran nations, solo, esas naciones no eran solo judías. but they're not only Jews. Había muchos gentiles en esas naciones. There's a lot of Gentiles in that Inclusive la time in the mayoría de esas nation. ciudades eran gentiles Inclusive all the y los judíos majority habían were venido a Gentiles. juntarse a vivir con ellos. And the Jew came and get together with the Gentiles. Y muchas de estas personas A lot of those people, también aceptaron la religión judía. and they also accepted the Jewish Pero también religion. hemos visto But we also have seen que los judíos, that the Jew, que estaban supuestos a ser un ejemplo there should have been an de la raza de example Dios en la tierra, of the race of se habían God on corrompido en earth. esas naciones. We got corrupted. Entonces ellos estaban esparcidos por todas estas diversas naciones So they were scattered among all the nations. y ahora estaban todos juntos en Jerusalén Now para they're all, celebrar la now they're fiesta all de together Pentecostés. celebrating in Jerusalem. Los versículos 6 y 7 de Hechos dicen esto. Next. Y hecho este estruendo se juntó la multitud And when this sound occurred, the multitude came y together, estaban confusos and they were confused, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. because everyone heard them speaking Y their estaban language. atónitos y maravillados diciendo, Then they were all amazed and marveled among saying to one another, mirad, look, ¿no son galileos estos que hablan? are not all these who speak Galileans? Cuando llegó este estruendo grande, When the, este viento when the fuerte, southerly blowing came, toda la multitud de Jerusalén vino a un solo lugar a all the oír. multitude of Jews came to Querían one ver lo que place. estaba pasando. They wanted to know what was going on. Y quedaron maravillados cuando ellos llegaron a esta área, And they were marveled when they came to that area. porque lo que oían de estos discípulos, But when they're listening from the que no eran de disciples, ninguna de estas that naciones, they didn't belong to any of those nations. en muchos casos nunca habían visitado alguna de estas naciones, In many cases, they had never visited Hablando en any of su those idioma. nations speaking that language. estos discípulos estaban hablando los idiomas de cada una de estas personas. These disciples were speaking the language of each single one of them. Cuando Dios hizo esta maravilla de revelación, When God marveled this great revelation, ellos no sabían qué pensar.
They didn't know what to think. Nosotros vivimos en un país We live in a country donde hay personas de todas las razas del mundo. where there is a diversity of race among all of us. Yo creo que la única raza que no ha podido venir aquí I think the only race that has not been able to es come la here raza de esos indígenas que viven en la selva, y quizás hay algunos aquí todavía. is the Indian that lives in the wilderness, and maybe we still have a few here. Pero la palabra de Dios es una, But the word of God is one. y no importa en el idioma que lo oigamos. Regardless of what kind of language we could hear it. Esta gente que estaban oyendo las palabras en su propio idioma, These people that were listening to the word of God in their own estaban language, oyendo la palabra de Dios. they were listening to the word of God. Y la palabra de Dios nos guía a nosotros And the word of God guides us a una sola persona to one person y a un verdadero Dios. and one true God. Entonces estamos llamados So therefore we're called a llevar esa verdad, esa verdad que es la creencia que nosotros tenemos, to spread that truth that is what we believe esa fe que on. tenemos, That faith that we ese have, evangelio que tenemos the gospel that we a have todas las personas del mundo. to all the people around the nation and Y around the eso world. es lo que se hace cuando salimos a evangelizar. And that's what we do when we go outside and evangelize. El segundo punto que vamos a discutir hoy es experiencial. Experiential is our second point. Algo experiencial Something experiential, es algo que se puede ver something is tangible se that puede you could tocar, see, that you could touch, y se puede verificar. and you could verify. Por ejemplo, For example, Jesús fue visto, Jesus was seen, fue tocado como vimos ahorita, he was touched, like we said before, y Jesús resucitó. and Jesus was raised among the dead. Y hubieron más de 500 personas There's over more than 500 que vieron people a Jesús cuando resucitó. that saw Jesus when he was raised from among the dead. Entonces, la palabra experiencial, The word que experiential, dice que se puede ver, that say that you could se see, puede tocar that you could touch, y se puede verificar, that you could verify, eso le pega mucho a Jesús. that's very matched with Jesus. Jesús fue visto, He was seen, fue tocado he was touched, y fue verificado. and he was verified. Y la palabra nos dice todo eso a nosotros. And the word of God revealed all of that to us. Amen. A veces nosotros sufrimos de dolor, Sometimes we have few pains, sufrimientos, sufferings, pero hay personas but there is some people que han sufrido mucho más que nosotros, that have suffered a lot more than han us. aguantado más dolor que nosotros, They have gone through more pain than we have, y hasta han sido martirizados and they have been martyred por la palabra de Dios. because of the word of God. Y la razón por qué estas personas And the reason why these people llegan a esta etapa donde pueden ser martirizados, come to this season that they could become y martyrs, ellos están dispuestos a que suceda, and they're willing to take es on porque that ellos creen totalmente en la palabra de Dios. because they totally believe in the word Es of God. porque ellos se han entregado totalmente a Jesús. Because they have totally Es surrendered porque ellos themselves saben to que Jesus. Jesús caminó en la tierra. It's because they know that Jesus Es walked porque on ellos earth. saben que todavía nosotros podemos tocar a It's Jesús because he know that we still could touch y Jesus ser tocado por and be Jesús. touched by him. Y nosotros podemos verificar And we could verify que Jesús vino a la tierra that Jesus came to the y earth caminó a la tierra. and walked on the No earth. solo porque los discípulos y los apóstoles lo Not dicen, because the apostles sino said porque it, we muchos see de it, nosotros but because many hemos of sido us testigos are being de milagros en testified nuestras of the vidas. miracles in our lives. Yo, por ejemplo, Dios ha hecho 2 milagros en mi vida For example, God had done 2 miracles in my que ningún life doctor podía resolver. that no doctor could have resolved. Entonces yo puedo decir So I could say que Jesús existe, that Jesus existed, que Jesús vino a la tierra, that he came to que earth, Jesús murió por mí, that he died for que me, Jesús resucitó para llevarnos a that nosotros he was raised to take us a una vida eterna. to eternal life. Porque yo soy testigo Because I am a testimony de lo que Jesús puede hacer. of what God could do in anybody's life. Lo que Dios está anunciando What God is proclaiming será experiencial, is going to be experiential, pero doloroso but painful para aquellos que pasan por eso. for those that go through it. En Nigeria ahora mismo han matado más de 7,000 cristianos. In Nigeria now, more than 7,000 En Siria Christians están being matando killed. miles de cristianos. In Syria, thousands of Christians Hasta en being killed. Europa In Europe, están matando cristianos, como le dije they're anteriormente. still keeping, like I told you before, Nuestros logros en el trabajo our success in our work y en las escuelas and in the schools. también son experiencial.
they're also experiential. Al igual que nuestros dolores, sufrimientos y tribulaciones. Just the same as our tribulations and pains. Por ejemplo, usted va a la escuela a estudiar For example, you go to school to study, y cuando usted se gradúa le dan un papel and when you graduate, you get a que dice que usted se certificate graduó, that said that you graduated, ¿verdad? Sí. right? Y usted lo puede verificar porque usted lo tiene en la mano. You could verify because you have it in your hands. Usted sabe que estudió. You know that you Usted studied. sabe que cogió los libros, tocó cada libro, cada examen que cogió. You know you touch every book. Esas son experiencias que every nosotros test that you tenemos. took. Those are experiences. Asimismo tenemos nosotros experiencias con Dios. The same way I have it. Asimismo tenemos nosotros experiencia con lo que es lo del más allá con Dios. It is the same way we have an experience with God was beyond our imagination. Un God. musulmán Muslim en Egipto in Egypt, le habían predicado de Jesús someone had preached about Jesus to him. y eso le estaba maquinando a él It was on his mind, y se acuesta a dormir and he went to bed. y se le aparece esta visión Suddenly he see a vision donde le dicen vete a tal loma where he's saying, go to this y place súbete ahí and stay there, y por ahí va a pasar un hombre and a man is going to come que by te va a testiguar de Jesús. that's going to testify you Es una about historia Jesus. verdadera, lo tengo en un libro que This is a true story that I have in my book. este hombre This man, al otro día se va ahí. the next day he goes to Pero the había place. un evangelista que estaba en Egipto But there was an evangelist that was in Egypt. que tuvo otra visión esa He had noche another vision the y same dijo night. cuando tú estés pasando por el camino When you're walking by the va a path, venir alguien, someone is going to come to you, tómalo take como tu him discípulo. like your disciple. El hombre se levantó por la mañana He get up in the morning, y salió a caminar. he started walking. Se fue a su montaña He went to that a esperar que mountain, pasara aquella persona que Dios le dijo, que Jesús le dijo que iba a pasar. waiting for that man that Jesus told him was going to pass by. Pasó el día, The day came. ya estaba pasando la tarde It was almost the y afternoon el was hombre, over. y ahí es que cuando usted tiene fe de que Dios le ha hablado, de que When usted you sabe que have- fue Dios que le When you habló, have usted no faith se that mueve. when you have faith that Llegó la Jesus noche y el talked to hombre you, no se había movido de he ahí. didn't move. He was there until Cuando night. estaba parado en la noche, ve a un señor que él sabía que no era de Egipto porque era blanco, pasando por ahí. When the night came, he saw a man that he was Y not white. parece and que el he was Espíritu passing Santo en su by, corazón le dijo, ese es el Señor. and the Holy Spirit told him that Y él that's bajó the man donde that ese you're señor. waiting for. And then he walked to him Y le dijo la visión que había tenido. and shared with him the vision Y that el he Señor le had. dijo, yo también tuve una visión de que He yo said, I tenía que also had a evangelizar. vision that I needed to come to this mountain. Y ese día ese Señor vino a Jesús. And that day he met Jesus. Eso es experiencial. That's an experience. Eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros. That's Cuando what God nosotros, does in our cuando lives. nosotros tenemos fe When we have faith de quién es Él. of who he is. Así que vamos a los versículos 8 al 12. Dice así. ¿Cómo pues How is it les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? that we hear each in our own language in which we Ahora are miren de born? dónde estaban todas las personas que vinieron aquí. Looks like the Partos, Parthians, Medos, Medes, Elamitas Elamites, y los que habitábamos en Mesopotamia, and those En dwelling in Judea, Mesopotamia, Judea, en Capadocia, Cappadocia, en el Ponto y en Asia, Pontus and Asia, en Frigia, next, in Phrygia y Panfilia, and Pamphylia, en Egipto, Egypt, en las regiones de África más allá de Sirene and the Paralivia y adjoining romanos Cyrene, aquí residentes, visitors from Rome, tanto judíos como prosélitos, both Jews and proselytes, next, cretenses y árabes. Cretans and Arabs. Los oímos hablar en nuestras lenguas We hear them speaking in our own las tongues, maravillas de Dios. the wonderful works of God. Y estaban todos atónitos y perplejos, So they were all amazed and perplexed, diciéndose unos a otros, saying to one another, ¿qué quiere decir esto? what could this mean? Amen. Aquí vemos las naciones de las cuales habían venido las personas que estaban You presentes. see all the nation where those people coming from. Dios había juntado toda esta gente de los judíos y gentiles He put all the people together, the Jews En and un the solo Gentiles, lugar. in one place para revelarse, to reveal para revelar su poder, to reveal his para power, demostrarle que Él era Dios. to show them that he was God. Todos estaban atónitos y maravillados All of them were amazed and perplexed por lo que habían oído. for what they have heard. Cada uno de ellos oyó la palabra de Dios
en su propia lengua. Each one of them hear the message in their own language. Pero todo esto But all lo of hizo this, Dios God did it preparándolo to prepare them. para lo que Pedro le iba a predicar a What ellos. Peter was going to preach to them. Y esta fue una experiencia única And that was an unique que estas personas experience estaban viviendo. that these people were living. Pero esto solo era el comienzo. But this was only the beginning. En Hechos 2, 14 al 15, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, But Peter standing up with the o 11, sea que estaban los 12 discípulos ahí, so the disciples con los were 12 with him, apóstoles. the 12 apostles were with him, alzó la voz y le habló diciendo, raised his voice and said, varones judíos Men of Judea, y todos los que habitáis en Jerusalén, and all who dwell in Jerusalem, esto os sea notorio let this be known to y you, oíd mis palabras, and heed my works. porque My estos words. no están ebrios, For these are not drunk, como vosotros suponéis, as you suppose, puesto que es la hora tercera del día. since it's only the third hour of the day. La razón por la cual Pedro dijo esto es en el versículo 13, que no está aquí, no se está puesto aquí. The reason why Peter said that, Ellos estaban pensando que estas personas estaban borrachas. because they were thinking that they were drunk. Pero primeramente, But first of all, la tercera hora, como the dice third aquí, hour, like it says here, en el cosa judío, in the en el Jewish, reloj judío son las 9 de la mañana. in the Jewish watch, is O sea 9 que a.m. in the a morning. menos que tú no eres un alcohólico, ¿quién está borracho a las 9 de la mañana? Unless you're an alcoholic, then who's going to be drunk at 9 a.m. in the Pero morning? Pedro quería asegurarse que la gente entendiera. But Peter wanted to make sure Que that ellos no people estaban understand ebrios. that they were not drunk. Y eso es lo que ellos estaban pensando. And that's what they were thinking. Y también se dirigió And he also directed a the todos los message presentes, to all the people present judíos at that time, Jewish y gentiles. and Gentiles. En Hechos 2, 16 al 21 dice esto. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. But this is what was spoken by the prophet Joel. Y en los postreros días And it shall come Dice to Dios, pass in the last days, says God, derramaré mi espíritu sobre toda carne. that I will pour out my spirit on all Y flesh. vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your sons and your daughters shall Vuestros prophesy. jóvenes verán visiones. Your young men shall see visions. Y vuestros ancianos soñarán sueños. And your old men shall dream dreams. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días But it's what would happen next. And on my servants and my maidservants will pour out my spirit on those days. derramaré de mi espíritu y profetizarán. And they will shed my spirit and they will prophesy. Y daré prodigios arriba en el cielo And I'll show wonders in heaven above, on y signs señales in bajo the en la earth, tierra. and blood and fire and vapor of Sangre y smoke. fuego y vapor de humo. Blood and fire and vapor of smoke. El sol se convertirá en tinieblas The sun shall turn into darkness, y la luna en sangre, and the moon into blood, antes que venga el día del Señor. before the coming of the great and awesome day of Grande the y Lord. manifiesto, And it shall come to pass y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. that whoever calls in the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Amen. Pablo usó el testimonio y las profecías de Joel He used the testimony and prophesied the para prophet hablarle a Joel este pueblo, to speak to that en muchos people. casos incrédulo. In many cases, there were Incluyendo judíos. unbelievers, including the Jew. Esto es una profecía This is a prophecy. de lo que va a suceder antes, dice, de que llegue Jesús otra vez. What is going to happen before Jesus return again. Y nosotros tenemos que estar preparados, And we had to be prepared porque nosotros no queremos vivir esta experiencia. because we don't want to live that experience. Entonces, ellos vieron un ejemplo del Espíritu Santo venir sobre los discípulos. So therefore, this is an example of the Holy Spirit coming upon the Pero aquí disciples. dice que los hijos y las hijas So the profetizarán, sons and the daughters will prophesy. que verán visiones. They will have visions. Señores, Listen, esto se está viendo en muchas partes del mundo, we're seeing this nowadays in some donde, part of the world, donde las personas where people, están completamente inmersas en el Evangelio. where people are completely immersed. Por ejemplo, in the en gospel. África, Like in Africa. se ven hasta muertos ser resucitados en You África. even see people being resurrected after that in Porque la Africa. fe de esa gente no tiene ninguna duda.
Because their faith has not died. El problema de nosotros es que aunque tenemos fe, The problem is even though we have faith, la fe de nosotros no es ciega por Jesús. our faith is not blind for Jesus. Muchas veces Many times nosotros tenemos que tener una fe ciega por Jesús sometimes we have to have para a poder blind faith for experimentar God, lo que Dios tiene para Gloria a nosotros. Dios. to be able to experience what Jesus had for us. Esta semana, y no voy a decir lo que sucedió, pero This week, I'm not going to share what yo me happened. levanté temprano I woke up early y me puse a orar. and I started praying. Yo estaba orando por algo I was praying for something, y le dije a Dios and I told que por God favor to please me ayudara a resolver esto. to help me resolve this issue. Y acabando yo de orar, And as soon as I finished sonó el praying, teléfono my phone rang. y se resolvió la situación. And the Amén. problem Gloria was a Dios. resolved. Amen. Yo lo sabe porque yo le dije a Joe lo que fue que sucedió. Joe knows because I told him. Acabando de cerrar el teléfono, sucedió. As soon as I Llamé a mi hung up the- esposa y llamé a Joe. Son las únicas dos personas que saben qué fue lo que the yo estaba only two orando. people that know what really happened Pero was eso my me wife dice a and mí Joe. But this que el tells Dios me que yo creo that the es God un that Dios I de believe milagros. is a El God Dios of que yo miracles. creo The God that I resuelve. believe, El Dios que yo creo hallelujah. no se esconde. El Dios que yo creo está vivo. Y el Dios que yo creo, cuando usted pone las cosas en las manos de Él, usted ve la solución. You will see the solution. Amén. Hallelujah. Amen. Praise God. Aleluya. God is good. Amen, Always amen. good. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hay poder en Jesús. There's power in Jesus. Hay Amen. poder en Jesús. There's Dígalo power in conmigo. Jesus. Hay poder Power en in Jesús. Jesus Power Christ. in Jesus. Hallelujah. There is power in the name Amen. of Jesus. Power in His Word. Señores, yo le voy a decir algo. I'm going to share with you something. Yo nunca pensé I never thought que eso se iba a resolver tan pronto. that was going to be resolved so quickly. Es experiencial para nosotros It is experiential for ver a us través de los años to see through the years cómo el Evangelio se va moviendo how the gospel is moving through de corazón a corazón. from heart to heart. Pero cuando ese Evangelio se mueve de corazón a corazón, When that gospel moves from heart nosotros to tenemos heart, que tener fe, we have to have faith, fe ciega, a blind faith, de que lo que nosotros queremos that what we want de Jesús, of Jesus, si es la voluntad de Dios, if it is the will of eso es God, otra cosa. Cuando nosotros pedimos, because when we ask the Father, tenemos que pedir we have sabiendo to ask, knowing que si eso está en la voluntad de Dios, if it is in His will, lo vamos a recibir. we're going to receive it. Amén. Amen. Gloria a It's Dios. His time, His way. Vamos al último punto, que es la vida del reino es multiplicadora. The life of the kingdom is multiplying. Para el creyente, For the believer, la vida del reino, the life of kingdom que es multiplicadora, that's multiplying significa means evangelizar to evangelize, para incrementar to increase la cantidad de miembros the quantity del of cuerpo de members Cristo of the body of a Christ través through, de la difusión del evangelio. through proclaiming the gospel. Esto quiere decir That means que no es nada más traer personas para llenar la iglesia, it's not only bring people to fill the church, es llenar la iglesia con personas que hemos evangelizado. it's to fill the people that we had evangelized. Es que estas personas se conviertan en parte del cuerpo de That Cristo. these people become part of the body of Christ. Entonces es traer personas Is to bring people y verlas cambiadas. and to see them change. Y la semana que viene vamos a hablar de renovación y transformación. And next we're going to talk about renewing and Es renovation. discipular a las personas To disciple the people. para que ellos también se conviertan en discipuladores So they themselves become disciplers. y así nosotros ver el cuerpo de Cristo crecer. And see, we could see the body of Christ grow. Hechos in 2, our church. 36 al 39 dice: sea pues ciertísimamente Therefore, let all the house of Israel, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, that God has made this Jesus whom you crucified, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Lord and Christ. Amen. Al oír esto, When they heard that, se compugieron de corazón. it cut out their hearts. Esto quiere decir que se pusieron tristes, que se pusieron, They became que sad. estaban como sufriendo. It cut out Y their dijeron a hearts. Pedro y los otros apóstoles: And they told the other disciples, varones hermanos, men, brothers, ¿qué haremos? what can we do? Pedro les dijo: Peter said, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus for the Dice, y remission of recibiréis sins. el don del Espíritu Santo. And you shall receive the gift of the Holy Porque Spirit. para vosotros es la promesa, For the promises to y you para vuestros hijos, and to your children y para todos los que están lejos, and to all who are afar para off, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. as many as the Lord our God will call. Pedro se dirigió primeramente a los judíos, Peter first directed himself to the diciéndoles, Jews, telling them, ustedes fueron culpables de que Jesús fue crucificado. you crucified the Lord Jesus. Ustedes fueron que lo entregaron. You're the one that handed him over. Ustedes fueron los que, cuando tenían que soltar a alguien, When they needed to free someone, no pidieron que soltaran a Jesús, didn't ask to free Jesus. sino que soltaran a Barrabás, el ladrón. You asked to be free Barabbas, the thief. Eso fue lo primero que le dijo. That was the first thing Peter told them. Pero después, ¿qué pasó? But then what happened? Empezó a propagar el evangelio He started proclaiming y the a traer gospel miles de personas a Cristo. and to bring thousands of people to Christ. Porque después que Pedro le predicó este sermón, Because after Peter preached that ellos sermon, no solo quedaron atónitos, sino maravillados. they were amazed and perplexed. Y no sabían cómo responder And they didn't know a how lo to que respond. Pedro le había dicho. Didn't know how to respond what Peter said. El mensaje de Pedro fue tan fuerte Peter's message was so que strong todos quedaron tristes y afligidos. that all of them were amazed and perplexed. Por eso dice que quedaron que estaban compungidos de corazón. The message take up her heart. La aflicción que tenían The vision that they had, era porque entendieron because they understood que Jesús that Jesus era el único camino para ellos ser was salvos. the only way for them to be Entonces, saved. ¿cómo ellos respondieron? So how do they respond to? ¿Qué haremos? What can we do? ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? ¿Qué les dijo Pedro? What Peter replied to them. Arrepentíos Repent y bautícese and baptize cada uno de vosotros each one of you en el nombre de in the name Jesucristo of Jesus Christ para el perdón de los pecados. for the cleansing of your sins. Mucha gente oye el evangelio A lot of people listen to the y no gospel. sienten nada, ni siquiera temor. They don't feel anything, not even No tienen temor de que puedan ir al infierno they feel no fear that they could go to hell, si mueren sin Jesús. and they die without Y Jesus. esas personas And those people, viven sus vidas they live their lives como los locos. like Hacen lo que les da su gana. They do whatever they please. No tienen ningún remordimiento de hacerle daño a nadie. They have no remorse of hurting others. No tienen remordimiento si se meten en una tienda y roban. They have no remorse when they become thieves. Pero Pedro le dijo a los judíos, But Peter told the Jews, primeramente, que este mensaje era para ellos. first of all, that this message Que era un was for llamado them. que Dios le estaba haciendo a su pueblo a que volvieran a él. That it was a call God was doing to call his people back to him. Pero también le predicó a los gentiles que But estaban he ahí. also proclaimed the gospel to the Gentiles. Fíjese, Pedro fue llamado Peter was called por Jesús by Jesus precisamente para predicarle a los judíos. precisely to preach to the Jews. Pablo fue llamado por Jesús Paul was called by Jesus precisamente para predicarle a los gentiles. precisely to preach Eso to no the quiere decir que Gentiles. ellos no le predicaban a los gentiles o a los judíos. That doesn't mean that En they didn't call viceversa. the Gentile and the Jew and vice versa. Hechos 2, 40-42 dice esto. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, And with many other words he testified and exhorted them, diciendo, saying, sed salvos de esta perversa generación. be safe from the perverse Así que los que generation. recibieron su palabra fueron bautizados. Those who got to receive his word were Y oiga lo baptized. que dice aquí. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas And that day about 3,000 were y added to them. perseveraban en la doctrina de los apóstoles, And they continued steadfastly in the apostle en la comunión unos con otros, and fellowship, en el partimiento del pan in the breaking of the bread, y en las oraciones. and in prayers. Más de 3,000 personas se entregaron a Jesús ese día More than 3,000 people convert to Jesus. y empezaron a compartir juntos. And they started sharing together. Compartían comida, They share food. compartían en oración. They share in prayers. ¿Se convirtieron en qué? They became a what? En una sola In persona. one person. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo. They became part of the Y al body of convertirse en el Christ. cuerpo de And Cristo, when they convert to the body of Christ, se convirtieron they converted en aquellos que Dios había llamado in those that people that God para has que algún called, día that one day
estuviera en el reino de los cielos. to be in the kingdom Pero of la God. vida del reino nada más no es en los cielos. But the life of the kingdom is Para el only there. cristiano nosotros estamos viviendo en la vida del For reino. us, the believer, we live Y si in the estamos life of the viviendo en la kingdom. vida del reino, If we're living in the tenemos kingdom que life, ser ejemplos we have to be puros example, de Jesús. pure example of Tenemos Jesus. que dejar atrás las tentaciones. We have to leave behind Tenemos the que dejar atrás temptation. los pecados. We have to leave behind Tenemos the que sin. dejar atrás las mentiras. We have to leave Tenemos behind que the dejar lie. atrás las cosas We have to leave everything que el behind enemigo nos pone en el frente that the enemy put in para front hacernos of us tropezar, to make us que stumble, nos alejan a nosotros de la palabra de that put us Dios. away from the word of God. En espacio de horas In minutes, se había multiplicado a lot of people got multiplied. el número de cristianos en ese tiempo The number of Christians at that time en más de 3,000 nuevos creyentes. in more than 3,000 new believers. Si nosotros empezamos a predicar el evangelio, If you start preaching the word of God, vamos a poder ver cambios en muchas we personas. could be able to see a lot of changes in people. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Hechos 2, 46, 47 dice esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo So continuing daily with the one accord in the temple, y partiendo el pan en las casas, the breaking bread from the house, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, they ate their food with gladness and simplicity of heart, alabando a Dios praising God y teniendo favor con todo el pueblo. and having favor with all the people. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser And salvos. the Lord added to the church daily those who were being saved. Cada día el número de creyentes crecía. Each day the number of believers was growing. Porque cada día el número de creyentes salía a evangelizar por todos los pueblos. Because each day the number of believers get outside. and Nosotros speak the estamos gospel. llamados a llevar el evangelio We y are called to multiplicar spread the gospel and y ver la multiply multiplicación de creyentes. and see the multiplication of believers. Estamos llamados a tratarnos como familia, We are called to treat each other as family, humildes. humble. Estamos llamados We are called a compartir juntos, to share a alabar a together, Dios to praise God y orar juntos. and pray together. Hoy vamos a comulgar. We're going to partake Esa es una communion forma today. That's the De way nosotros podemos partir pan juntos that we could partake the bread together como Dios manda. as God commanded us to do. Compartimos mientras discipulamos a aquellos que tienen menos tiempo en el We Evangelio. share as we disciple those that are babies in Christ. Cuando nosotros born in tomamos a Christ. personas When we take people under our bajo wings, nuestro control, when we take people under our que son nuevos wings, creyentes, those new believers, y les damos clases, and we teach them, oramos con ellos, we pray with them, nos preocupamos por su estado we worry about the físico y spirit, mental. we worry about the spiritual being, Vemos physical crecimiento de being. esas personas. Y así podemos ver el reino de Dios multiplicarse aquí en la tierra. That way we will see the kingdom of God be multiplied here on earth. Estamos llamados a oír la palabra y difundirla We are called to hear the word of God and spread it donde quiera que vayamos. wherever we go. O sea, estés en el supermercado, Wherever you are, in the en la supermarket, farmacia, in the en pharmacy, un parque. in the park. Si hay alguien ahí que necesita la palabra, Is anyone there that needs the word of God? está en nosotros difundirla. It is in us to proclaim it. Y este llamado no es solo para los pastores. Muchas personas se creen que los pastores son los únicos que tienen que hacer esto. And this call is not only for pastors. Some people believe it's only for us. To Todos spread the estamos gospel. llamados a evangelizar. We are all called to evangelize. Dios nos ama. God Y nuestro loves deber us. es compartir ese amor And our duty is for us con to los que share están en that las love tinieblas with those that are in darkness, para que ellos sientan el amor de Cristo. so they can feel God's love. Vimos anteriormente As we saw before, donde el sol va a oscurecer, when the donde sun is la going to get tiniebla va a tomar darkened, posesión de todo. when the darkness is going to take over everything, Nosotros no queremos estar en esa we don't situación. want to see ourselves in that Nosotros situation. no queremos ver familiares en esa We situación. don't want to see our family members being Nosotros in no that queremos ver situation. amigos en esa We situación. don't want to see friends in that Nosotros no situation. queremos ver a nadie en esa We don't situación. want to see anyone in that Entonces situation. tenemos que perder el temor de So we have predicar to el lose the evangelio. fear to spread the gospel. Es tiempo que salgamos a traer luz It's time for us to spread the a light este mundo perdido, to this world that is para lost. ver la multiplicación To see the de multiplication creyentes depending y ver crecer el cuerpo de Cristo and to see God's body como grow nosotros hemos sido encomendados. just like we have been commanded to.
No tengan temor, señores. Do not be fearful to spread the gospel. Si perdemos la vida ahora, If we lose our lives now, ganamos la vida con Dios. we gain the life with God. Amen, amen. Hallelujah. O sea, perder esta vida To lose this life es ganar una vida eterna. is to gain eternal Siempre y life. cuando la perdamos So when we lost it, por el Evangelio, because of the por gospel, nuestra fe for our faith en Jesús. in Jesus. Vamos a orar. Let's pray.